Buenas, buenas. Buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy felices de que nos estén acompañando nuevamente hoy. Gracias por repetir clase. Bueno, muchísimas gracias nuevamente porque estos espacios los hacemos con todo el amor, con todo el cariño, con toda la conexión que nosotras tenemos con nuestro mensaje y este propósito maravilloso que es ayudarles a ustedes a elevar sus marcas. Así que el día de hoy vamos a continuar hablando de el estilo, la comunicación, la conexión interior, la conexión con nuestras marcas. La primera clase que estuvimos charlando sobre los 4 primeros estilos y arquetipos universales tanto de la moda como de la comunicación. La idea del día de hoy es iniciar con un recordel súper rápido y pasar a esos últimos 4 estilos de la comunicación y de la moda. Así que, amiga. Bueno, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de el estilo seductor, que habla de seguridad, de prendas que muestran un poquito de piel, que conecta con el merecimiento, con la raíz que es nuestra casa, nuestra madre. El siguiente estilo fue el estilo creativo, que es todo lo que conecta con el propósito, las soluciones desde el punto de vista ya de las prendas, es color, combinación de texturas, formas, pero también es conectar con esa parte de la alegría. Recuerden que el color es alegría y entonces ahí ahondamos en el porcentaje de color que teníamos en nuestro closet. El siguiente estilo era el estilo casual. Hablamos de la conexión que tiene netamente emocional, de cómo lo vemos en las prendas a través de jeans, camisetas, pero también cuando estamos muy casuales, estamos desconectados, por ejemplo, en el caso de las mujeres de nuestra parte femenina, y en el caso de los hombres lo podemos ver desde cómo se ve la barbita, las uñas, los dientes, y pasamos luego a un estilo tradicional que si bien habla de las tradiciones, de las cosas buenas que aprendimos en casa, y desde el punto de vista de las prendas se ve como esas prendas estructuradas que no exigen riesgo, con colores muy básicos. También hablábamos de cómo eso dirige la disciplina, pero también ser rígidos, no fluir ante los problemas y básicamente tiene que ver con toda la digestión. Y ya desde el punto de vista de la comunicación, estuvimos hablando que el estilo seductor a nivel de, pues el estilo en las prendas y en todo lo físico como tal está relacionado con un arquetipo de comunicación persuasivo, en donde nosotros tenemos la capacidad de seducir a las personas que nos están escuchando, que están percibiendo nuestro mensaje, con nuestra seguridad y esa conexión que tenemos realmente con el discurso y absolutamente todo lo que estamos queriendo mostrar a las personas y a la audiencia. Hablamos también del segundo arquetipo, que es el ingenioso, una comunicación ingeniosa, una comunicación creativa. Me habla de la facilidad que tengo de encontrar recursos narrativos, de encontrar ejemplos, de encontrar soluciones a la hora de estar comunicando, que si por ejemplo estoy en un video y estoy hablando y de un momento a otro se me va la idea, paro completamente, pero no dejo que el hilo se me vaya y encuentro la solución y encuentro precisamente esa forma de volver a conectar a las personas que me están viendo. Una comunicación creativa se ve a través de también colores, formas, ejemplos y todo lo que nos permita, digamos, obtener esos recursos de otras experiencias y otros lugares a nivel de la palabra. El estilo o el arquetipo de comunicación, que en este caso a nivel de prendas es el casual, lo vemos como el estilo cercano. Entonces, ¿qué es un estilo cercano de forma comunicativa? Cuando nosotros nos permitimos expresarnos, digamos, de una forma muy orgánica ante las personas, nos permitimos utilizar estas expresiones como de cercanía y apertura al público, al mismo tiempo utilizamos palabras que son un poquito más coloquiales para hacer que la comunicación se sienta más fluida y prácticamente como en la sala de la casa. Y finalmente hablamos del estilo tradicional, una comunicación conservadora, una comunicación que, digamos, predomina en personas o en marcas que son demasiado estructuradas, corporativas, que necesitan manejar un lenguaje muchísimo más de pronto elegante al momento de compartir sus productos o servicios, pero también la implicación de este estilo conservador es que muchas veces no nos abrimos a las redes sociales, a los procesos de creación de contenido, porque estamos siempre pendientes del perfeccionismo a la hora de comunicar. Así que con la base de estos 4 estilos o arquetipos, vamos a continuar con la explicación de los siguientes 4. Bueno, yo quiero verlas. Esta vez estamos poquitos, pero no importa. Es que la verdad, esas 30 y punta de personas que estaban conectadas la semana pasada,
bueno, esas son las cosas que pasan, entonces por eso estamos acá juiciosas repitiendo esta clase. Esperamos que sea de verdad de mucho provecho. Nos hace muy felices verlas de nuevo. Adri, bienvenida. Vamos, eso nos encanta. De hecho, nos gustaría, porfa, que interactuemos por el chat y que, pues digamos que Adri, ya sabemos pues que Adri tiene una joyería y ya vamos a poner muchos ejemplos respecto a la creación de contenido y de cómo crear esas joyas con propósito dependiendo de mi cliente. Así que nos gustaría que las otras personas que están, pues nos hablen de qué hacen, cuáles son sus profesiones, y el hecho de que estemos poquitos, pues nos va a permitir interactuar. Entonces, ya vamos a hablar de un estilo romántico. Ese es nuestro quinto arquetipo o sí, estilo de comunicación. Entonces, el estilo romántico, ¿cómo nosotros lo podemos identificar para que ustedes vayan y revisen en su closet ese tipo de prendas? Entonces, el estilo romántico nos habla de qué, de esas prendas que son las más delicadas de todas. Tenemos flores, tenemos boleros, tenemos punticos, tenemos muchas cositas que conectan con la parte de los tejidos. Esto que ustedes están viendo son estadísticas que nosotros sacamos de esos test de personalidad. Ya son más de 1000 personas testeadas y eso para motivos estadísticos y de toda la investigación que estamos haciendo con la metodología de conexión y balance, pues es maravilloso. ¿Por qué? Porque me habla de un 40% de personas que tienen un estilo romántico elevado. ¿Y eso de qué hablas? Pues en la mayoría de los test pues vemos más mujeres, pero también hay un complemento de hombres. ¿Eso qué me dice a mí? Ese 40% de personas que tienen un estilo romántico elevado. Uno, me habla de esas personas que están en la actitud de servicio, de recibir, de abrirse básicamente al mundo, de entregar el amor. Recuerden que son personas desde el punto de vista del comportamiento muy cercanas, muy amigables, son personas muy empáticas, serviciales. Sin embargo, ese 40% elevado me habla de esas personas que romantizan la vida. ¿Y qué es romantizar la vida? No es lo que nos muestran en Instagram de irnos de viaje, y de vernos bonito, no, ya desde el punto de vista del comportamiento, son esas cosas que nosotros identificamos, que nos pasan, situaciones que se repiten, que nos retan, y por más que las vemos, no logramos transformarlas, no logramos dar el paso al costado. Y miren que solamente el 51% está equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? Que soy una persona que se abre, que recibe, pero que cuando tiene que levantar la mano, cuando tiene que decir no quiero, cuando tiene que decir no me gusta, lo hace. Y gracias a Dios y a la Virgen Santísima, ese 8% lo vemos bajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que son personas que en algún momento de la vida vivieron situaciones complejas, que las movilizaron demasiado, y entonces eso llegó al punto a que internamente no se abren a las relaciones. Pueden ser sentimentales, pueden ser simplemente personales, o están cerrados a la familia. Y recordemos que los primeros 4 estilos de los que les acabamos de hablar, que son el estilo seductor, el estilo creativo, el estilo casual, el estilo tradicional, desde el punto de vista de la metodología de Isa Díaz, es todo lo que yo hago como ser humano conmigo, cómo me quiero, cómo me cuido, cómo me consiento, para partir de ese estilo romántico es lo que yo soy en sociedad. Entonces, ya habiendo revisado esta estadística, vamos al tema de las prendas, que ya se los expliqué, se los repito nuevamente. Texturas delicadas, boleritos, moñitos, todo lo que vemos ahí con detalles y cosas pues muy artesanales. Para los hombres también aplica las pañoleticas. Recuerden que es el estilo más femenino de todos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera empezar a revisar, en el caso de Adri, que me encanta que Adri está acá, Adri es joyera y digamos que no solamente es romántica porque está llevando una tradición de la casa, sino que se está encargando obviamente de darle como ese toque de las nuevas generaciones. Entonces, yo como puedo ver en las joyas, por ejemplo, un estilo romántico, lo mismo en las joyas que son delicadas, en todo lo que tiene que ver con flores, cuando le ponemos perlitas, y sobre todo, sí, perlitas no, piedras preciosas, y sobre todo cuando hablamos del diamante, que tú tienes información del diamante, ¿sí te acuerdas? Claro, el diamante ha sido utilizado como símbolo de unión desde el Imperio Romano y Greco. O sea, lo que ustedes quieran del diamante les puedo comunicar.
Entonces, ¿eso qué hace? Que cuando yo conozco, digamos, que el tipo de cliente al que yo quiero conectar, en este caso, digamos, Joyería Gladys de Parrado es una conexión con un cliente muy elegante, pero también busca la cercanía desde todos los diseños que se hacen con la platería. Y cuando yo empiezo ya a ajustarle, a meterle piedras preciosas, pues ellos ya habla de un estilo romántico mezclado con un estilo elegante que hace que se vea más aspiracional. Bueno, y justamente voy a seguir por la línea del ejemplo que estaba poniendo Isa. Resulta que hay un videíto que yo creé para una joyería también, en donde hablamos de la importancia de reconocer que el anillo no es solamente un regalo, sino que es un símbolo de compromiso, y comenzamos a desarrollar como este tema del diamante. ¿Qué sucede? Que en este video puntualmente yo tengo un estilo predominante romántico. ¿Por qué? Porque entonces estoy hablando del amor, de la conexión que tienen las parejas a la hora del matrimonio, del compromiso, pero también comienzo a integrar otros estilos de comunicación. ¿Y cómo se va a ver eso? Simplemente cuando yo estoy sentadita hablando, y el videito lo pueden ver por allá en mi perfil, en mi Reels, estoy en esta posición, junto las manitos e intento ser lo más delicada y lo más elegante posible con la comunicación. Vean que yo no estoy moviendo el micrófono así, diciendo es que el anillo romántico y así, sí, porque eso estaría confundiendo a las personitas que me ven. Si yo estoy teniendo un estilo de comunicación romántico, yo tengo que sentir conexión con mi tema, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió antes de yo crear ese video? Pues yo me senté, comencé a estudiar, comencé a revisar y digo, bueno, yo no soy casada, pero ¿cómo me gustaría a mí que fuera mi anillo? Me gustaría mi casa. Romántica. ¿Cómo me Mira, ya, esto, recen. Esto pasa en vivo, estamos en vivo. A mí me gustaría casarme en Grecia. Amén, hermana. Entonces, yo sé que ustedes también se están riendo. Yo sé que más de uno está en la cama acostado riéndose. Dejen en los comentarios cómo se quieren casar ustedes. Y si ya tienen marido, no importa cómo se quieran casar. Entonces, resulta que yo, para tener ese estilo predominante romántico, debo sentir una conexión con el contenido que voy a compartir, ¿sí? Si a mí el tema no me genera ningún tipo de emoción, si yo les voy a hablar, por ejemplo, de tornillos, a menos que yo hable del tornillo de la casa de mi abuela donde yo me crié, yo no voy a sentir conexión con el tornillo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es el estilo romántico? Justamente esa delicadeza, esa feminidad con la que podemos transmitir el mensaje. Vean lo diferente de cuando nos estábamos riendo a que yo les comience a hablar de esta forma, ¿sí? Integro el estilo seductor, integro ese estilo romántico. Entonces, si ustedes quieren una comunicación que realmente sea muy sentida con las personas y que integre, digamos, esos elementos del detalle, de la feminidad, pues cuiden la postura, la forma de mover las manos, el tono de la voz. Un estilo romántico no tiene un tono de la voz súper, hiper, mega elevado, porque entonces lo que va a hacer es que va a comenzar a aturdir un poquito justamente el oído de las personas y sobre todo la conexión que tenemos con nuestro tema. Así que vamos a hablar de todo lo que amamos. Y yo quiero apuntar acá dos cosas fundamentales. En este momento, para hacer la creación de contenido, cuando estamos creando subtítulos, por favor, amores hermosos de marca, el poder de la información, mi Adri, dueños de marca, ya está supremamente mandado a recoger ese tipo de tipografía que le colocamos al video para que nos saque subtítulos en los que estamos colocando una letra y el fondo es morado, estamos colocando una letra y el fondo es blanco. No. ¿Por qué? Porque si yo estoy tratando de recrear el estilo romántico, recuerden que no es solamente todo lo que yo estoy diciendo, cómo me estoy viendo, sino también el spot. ¿Qué es el spot? Lo que se está viendo alrededor. Adicional, recuerden la música, que Emi siempre les ha hablado mucho de eso, y la tipografía. Yo diría que para un estilo romántico, dense la oportunidad de ir a buscar tipografías románticas, que me imagino yo inmediatamente, ¿cuál? Cursiva. ¿Por qué? Porque la cursiva da esa denotación como poética, como cercana, pero también como amorosa. Y les voy a dar el tip ahí antes de que pasemos de las tipografías. Anoten pues tipografías románticas en CapCut. Arno, Scholar,
Se me fueron. Arno, Scholar, Vogue, así como suena. Esas 3. Top de tipografías románticas en Kahoot. Y también importante, yo les cuento, por ejemplo, acá una experiencia para que cerremos con este estilo romántico. Yo estaba haciendo una mentoría y acá en la ciudad de Pereira, y resulta que lo que yo les decía anoche, que nos pasa que vemos a personas adultas siendo muy niñas y vemos a niñas siendo personas muy adultas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo como marca, digamos, me encargo de mostrar todo rosado, recuerden que el rosado desde el inconsciente se asocia siempre con un arquetipo muy femenino, el azul es para los niños, ya eso es algo que tenemos básicamente integrado. Entonces, cuando yo como marca me encargo de poner todo rosadito, la flor rosada, la silla rosada, la letra rosada, me visto de rosado, el uniforme es rosado, todo está comunicando, y recuerden que hay que ver más allá de lo visible. Entonces, cuando yo me encargo de tener como todo ese color en todo lado, pues, ¿qué va a pasar? Que estoy mostrando básicamente cómo internamente yo, ya la mujer grande, no me decido a crecer, me rehúso a hacerlo, y entonces cómo hago que esa energía de niña se drene o pueda fluir, pues a través de elegir todos estos colores rosados para mostrar mi marca. Y eso también es muy importante, porque entonces si yo quiero conectar con un público objetivo que es mayor de edad, que son señoras que tienen 30, 40, 50 años, pero todo lo muestro rosadito, pues sí, el color rosado es feminidad, pero entonces ya se va a perder la credibilidad, porque me voy a ver como ¿quién? Como la Barbie. Barbie. Bueno, ahora, el siguiente estilo, recuerden que ese estilo romántico nos conecta con nuestro corazón, con esa capacidad de recibir, de dar. Ya es el tema de la biodescodificación. Cuando tenemos ese problema como para conectarnos, eso se puede ver reflejado en nuestros pulmones, en nuestro corazón, en la hipertensión, y ya digamos que ahí la información que nos va dando el cuerpo es muy valiosa. El siguiente estilo es el estilo Zen. Recuerden que este estilo Zen no viene originalmente de los estilos universales que se construyeron en los años 90, sino que se da después de la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia nos recordó lo importante, la familia, el cuidado, la salud mental y sobre todo la parte espiritual para poder, digamos, que trascender eso. ¿Qué sucedió? Que después de la pandemia, recordemos que entonces ya el color tendencia para la siguiente temporada fue el color blanco o marfil, que nos recordó como toda la salubridad, que era estar bien, estar cuidados y toda esa parte de la conexión con estar, digamos que conectados con la parte espiritual, pero también trascenderlo al tema de las prendas, y desde ahí es que empezamos a ver el encuentro de yoga, las telas orgánicas. Ese estilo Zen lo podemos ver en las prendas, con prendas blancas que transmiten paz, que siempre les digo cuando ustedes vayan a hablar en público, dense la oportunidad de decir colores claros, porque eso psicológicamente lo que denota en la persona que está escuchando mi mensaje es que estoy siendo clara, estoy siendo transparente, estoy siendo cercana y básicamente estoy siendo luz. Porque cuando una persona tiene una barra, digamos que es muy predominante, también pues me habla de esa conexión espiritual, pero cuando nos volvemos espiritualmente egocéntricos. Entonces adquirimos herramientas y entonces ya juzgamos al vecino y entonces decimos, ay, no, ya no me junto con este, y tenemos que entender que vamos subiendo como graditos, y cuando nosotros estamos en grado quinto y estamos viendo a los que están en tercero, que están como en ese mood, también trascendiendo sus cosas, recordemos que por allá tuvimos que haber pasado, y para que pudiéramos llegar al grado quinto, pues tuvimos que haber tenido como muchas vivencias. Lo mismo, si no tengo la conexión, cero conexión con el estilo Zen, desde el punto de vista del comportamiento, eso denota esa desconexión que tengo con mi parte espiritual. ¿Qué quiere decir? Que llego a mi casa a repensar la vida, pensar en lo que hice mal, en lo que hace falta, no puedo descansar, entonces al otro día me levanto a trabajar y básicamente como a luchar con la vida. Entonces ese estilo Zen se ve muy lindo desde las prendas porque se ve muy pulcro, muy lindo, pero también puede llegar a denotar volverme hippie. Entonces, cuando me vuelvo hippie, mi mensaje se va porque entonces me vuelvo pachamamístico. Y recuerden que sí o sí yo puedo ser zen desde el punto de vista del comportamiento. Digamos que Isa tiene un estilo zen desde la conexión, desde cómo se comunica, pero cuando era zen, que fue lo que les conté, que me volví hippie, entonces la gente no creía en el mensaje y no creía que Isa fuera asesora de imagen.
Y eso es muy poderoso porque el estilo Zen tiene la capacidad de conectarnos hacia la trascendencia, hacia el propósito, y eso es una cosa que todos los negocios y todas las marcas, tanto personales como empresariales, deberían tener muy presentes en este momento del mundo. ¿Por qué? Porque el movimiento Zen también está moviendo mucho la economía y eso es algo que no estamos hablando. Pensamos que el movimiento Zen es simplemente, ay, sí, tan bonita la gente, wellness, tan bonitos los jóvenes de este momento que están tan enfocados en sanar, 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 pero si lo vemos desde una parte un poquito más racional y de mercado, es una de las industrias que más está vendiendo en este momento. Entonces todos queremos la tarjetica con el mensaje del ángel, todos queremos el cuarzo, todos queremos el proceso de sanidad con cacao y hasta esas personas están vendiendo por redes sociales y están vendiendo un montón. Entonces, ¿qué sucede acá? No se trata de generar un juicio, ni es bueno ni es malo comunicarte de una forma zen, pero hay que identificar muy bien cuál es mi producto y cuál es mi servicio para saber en qué grado voy a tener ese estilo zen, digamos, predominante. Si yo estoy compartiendo lo que les digo, una ceremonia, círculo de palabra de mujeres, el cuarzo, lo que sea, o una religión incluso, pues claramente ese estilo se debe notar a partir de mis prendas, de mi comunicación, de todos los elementos visuales que hay, porque yo no les puedo decir, vamos a comprar el retiro espiritual de este fin de semana y atrás mío una discoteca y yo así vestida, porque ustedes no me van a creer, sí, van a decir porque este ser está en una discoteca vendiendo un estilo, pues o un retiro espiritual. Entonces, así mismo funciona muchas veces la comunicación de una forma más sutil. Si yo quiero transmitir un mensaje de coherencia y de conexión, debo cuidar las palabras, el tono, absolutamente todos los mensajes que estoy transmitiendo de forma consciente e inconsciente hacia mis clientes. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una marca de productos o servicios que no necesariamente está conectada como con ese bienestar, con esa profundidad de las personas, pero aún así queremos seguir impactando desde la parte zen? Pues podemos buscar darle un matiz un poquito más sutil hacia ese producto o servicio. Ejemplo, Emi, yo vendo sombrillas. Sí, yo vendo sombrillas y eso no necesariamente es un producto zen. Sin embargo, si yo le meto a las sombrillas una campaña o un discurso en el que yo le diga a las personas, es que la sombrilla te protege, así como, no sé, X religión o en lo que tú creas, te está protegiendo todos los días y así tú puedes vivir más tranquilo y más conectado contigo mismo. Sí, es una campaña específica que yo hice para conectar a ese tipo de público, pero si toda mi comunicación se comienza a tornar hacia ese aspecto, pues otras personas un poquito más conservadoras, más tradicionales, se van a desconectar de mi producto y de mi servicio. Entonces, se puede irse, digamos, a mirar cómo atacar de cierta forma diferentes nichos de mercado y diferentes públicos con ciertas campañas, pero no establezcamos toda la comunicación de nuestro producto o servicio en un solo estilo, en este caso, en el Zen. Yo iba a decir algo y se me olvidó. Iba a decir algo súper importante de ese estilo. No sé si me voy a acordar, pero mientras tanto vamos a resolver acá una pregunta. Dice, en este estilo Zen también haría parte todo lo artesanal. Por ejemplo, yo hago macramé y trato de enfocarlo con la arte terapia por medio de las prendas de macramé que hago y la conciencia de lo hecho a mano. Total, digamos que el estilo Zen es esa conexión con esa parte. ¿Cómo? ¡Claro! ¡Qué frío Alaska! Total, y macramé en Alaska, explícame. Estuviéramos en Alaska hoy en Pereira, claro que sí. Porque resulta que ese estilo Zen es esa conexión. Mira qué bonito lo que tú estás haciendo. Cuando los seres humanos nos sentimos frustrados y queremos salir corriendo y no encontramos la salida, es básicamente la vida pidiéndonos una transformación, un cambio, una evolución, algo que haga que nuestras marcas, que nuestros negocios y también nuestra parte personal evolucione. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo como ser humano me doy esa oportunidad de conectar con la parte creativa, estoy sí o sí trabajando con mi conexión espiritual porque somos seres creadores. Entonces, ¿por qué me frustro y por qué, digamos, quiero salir corriendo de mi propia cabeza y de mi propio cuerpo?
porque no comprendo que al ser un ser creador que está hecho para crear y me quedo simplemente como de brazos cruzados esperando y viendo que sean otros los que hagan, pero yo no me doy como esa oportunidad de conectar con mi propósito, pues esa parte espiritual va a estar muy confusa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy a estar pensando cuál es mi propósito, para qué soy bueno y no tengo vida. Y entonces llega un momento de la vida de las personas en las que ya no queremos pertenecer al mundo empresarial y queremos emprender nuestro nuevo camino. Entonces, eso que tú estás haciendo en este momento no solamente ayuda a que las personas se conecten con esa parte de la creatividad y con su propósito, sino que si adicional a eso estás haciendo esos talleres y les estás colocando esa intención, tiene todo que ver con ese estilo Zen. Entonces, digamos que es hermoso porque no solamente estás ayudando a que las personas conecten con algo tan importante. Hoy hablaba con un amigo que es creativo, que es un teso. Por favor, dense la oportunidad de ir a mi perfil y vayan y revisen un video que ustedes van a ver. Él es un peludito de vocito y creó un video muy, muy bonito para hablar de cuál fue la conexión que él tuvo con ese test de conexión y balance que leímos y que vimos todas las barritas cómo estaban. Y yo le decía, mira, tienes algo, un producto demasiado ganador, porque si tú les preguntas a las personas, a la mayoría de seres humanos, lo que más se les dificulta es crear. La mayoría de las personas creemos que no somos creativas. Y entonces tú poder empezar a ayudarle a las personas a desbloquear esos miedos y a entender que simplemente es ir a nuestra infancia, a pensar en esas cosas que siempre nos han dicho para qué somos buenos, pues eso hace que esa conexión con la creatividad al final conecte con mi mundo zen, conecte con mi mundo espiritual y me haga sentir equilibrado. Y acá ya es como más la invitación a cuando tenemos mucho conocimiento de lo que les decía ahorita desde esa parte espiritual, cómo somos personas más empáticas. Y entonces miren acá cómo se va uniendo esa conexión con los otros estilos, porque si yo soy una persona que tiene un estilo zen predominante y tengo un estilo romántico abajo, ¿eso qué me quiere decir? Estoy cero cercana de las personas, estoy acá básicamente creyéndome que soy el Dalai Lama, veo a todo el mundo por encima, desde abajo, y es lo que se denomina ego espiritual. Entonces, cuando yo tengo ego espiritual, va a ser muy difícil que pueda básicamente trascender. Y ahí con el ego espiritual sucede algo, y es que no nos damos cuenta, pero nuestra comunicación comienza a ser pasivo-agresiva. ¿Sí? Entonces, en el estilo zen predominante, pero cuando está complementado con otro estilo como el romántico bajito y el estilo tradicional alto, ahí comienza a haber una incoherencia a la hora de comunicar, porque muy seguramente queremos transmitir mensajes de conexión, de amor, de sanidad, pero comenzamos a ser fuertes, bruscos, estructurados. Pero ¿por qué, si usted ya sabía que no tenía que decirle a esa persona lo que le dolía, se lo dijo? Así, justamente así. Entonces, ese tipo de comunicación comienza a ser un poquito, digamos que comienza a tergiversar ese estilo zen, y en redes sociales puede tornarse como una comunicación que atrae hate. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros atraemos a nuestras redes sociales personas que están constantemente diciéndonos, pero ¿por qué? Pero es que eso no es así, pero es que ese mensaje no está correcto, no está correcto, no está coherente, pues normalmente podríamos revisar, si estamos hablando de espiritualidad y de conexión interior, cómo estamos transmitiendo ese mensaje. Ya me acordé que era lo que iba a decir. Sí. ¡Qué felicidad! Miren, ahí para cerrar ya el estilo zen y continuemos con el siguiente, hay algo muy importante. Yo siempre les digo desde la asesoría de imagen, si ustedes me preguntan a mí, no hay nada más bonito en un ser humano que sea lo más natural posible, ¿sí? Que yo me encargue de conectar con las prendas y con la estética y con lo que hago del maquillaje, de la manera que se pueda exaltar mi belleza sin que exagere. Porque entonces, ¿qué sucede? Cuando yo tengo muchas cosas que no pertenecen a mí, ¿qué quiere decir esto? Tengo el cabello demasiado pintado, me maquillo demasiado, tengo pestañas postizas, pero adicional a eso también tengo mis uñas largas y tengo un estilo seductor muy predominante. Así salga tapadita, pongámosle que no estoy mostrando, pero salgo tapadita. Y yo salgo a hablar de esa conexión zen y de ese mensaje espiritual. Amigos, yo les digo, el inconsciente de la persona que me está viendo no me está creyendo. Y por eso es tan importante hacer esa conexión
de cómo trabajamos en nuestra imagen, es como más una invitación a revisar cuando entramos en todo ese tipo de procedimientos estéticos, que eso nos suma, digamos, edad y que al momento de comunicar y de transmitir un mensaje perdemos credibilidad. Entonces eso es lo que les quería decir. Ahora, vamos al siguiente estilo. Este estilo es demasiado controversial, me ha traído mucho hate porque claramente esto que yo hago y esto de lo que yo les hablo de los estilos y de cómo funcionan desde los patrones de comportamiento, recuerden que ha sido una investigación de ISA, un testeo que compruebo absolutamente todos los días. Entonces, ¿qué es lo que me parece, digamos, un poquito, vamos a hablar ya de triste? Y es que cuando yo miro esos test de personalidad, la mayoría de las personas se alejaron del color. Y anoche les decía en el live de Instagram, si bien la moda es cíclica, que tiene transformación, y a partir de los años 90 empezamos a ver cómo el color de cierta forma empezó a dejar de predominar y cómo nos fuimos yendo a ser personas más aspiracionales con el color negro, blanco, con los colores clásicos, sí o sí. Lo que más me impacta es entender que desde el punto de vista de cómo me siento emocionalmente, el color, las personas que no tienen color en su closet, que lo han sacado, son personas que han perdido básicamente como también esa alegría de vivir, como esa conexión con la felicidad, con el propósito, y se han básicamente refugiado en ese color negro que es la base de este estilo dramático. Por algo el estilo dramático se llama así, es drama, pero recuerden que no es malo. Cuando yo sé qué es lo que me duele, cuando yo sé qué es lo que no me gusta, cuando yo sé qué es lo que no quiero, pues ya digamos que hay un largo camino porque lo aprendí a reconocer. Pero cuando yo no sé, que cuando tengo mi closet 90%, 80%, más del 50% de color negro, a mí las niñas me pelean y me escriben en Instagram y me dicen que estoy loca y me dicen que teorías vacías, que tengo que dar demostraciones científicas. ¿Y qué más demostración científica que ver una estadística de comportamiento donde yo veo a las personas sufriendo, donde las veo tristes, donde las veo desconectadas, buscando ese propósito y sobre todo cuando ya hablan de qué pasó, desde qué momento se olvidaron del color, desde qué momento empezaron a conectar con el negro, pues esa es toda la información valiosa que hay. Entonces digamos que el drama es maravilloso porque una persona que es dramática es una persona histriónica, es una persona teatral. El drama habla de esa capacidad que tengo de gesticular, de moverme, de enganchar a mi cliente, de seducir también con esa parte teatral que por ejemplo a mí me representa, yo sé que a Emi también. Ahí, miren por ejemplo, cuando estamos hablando ya de las estadísticas, es que no alcanzo a ver hoy, no, Dios mío. Elevado 12%. 12%, el 12% de las personas tienen un estilo dramático extremadamente elevado y yo les digo, esto se da sobre todo en las mujeres. Con esta carga que hemos venido teniendo de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan y nos dedicamos a trabajar y entonces a ser las mujeres luchonas, nos olvidamos también de trascender nuestras emociones, de verlas, de abrazarlas, de amarlas y entonces ese mundo se vuelve dramático y recuerden que por ahí comunico lo que no quiero, lo que no me gusta, por el creativo comunico mi felicidad, el propósito, las soluciones y por el estilo dramático conecto con los problemas, con el punto negro en la hoja blanca. Es maravilloso, ¿por qué? Porque sí o sí, para yo tener un estilo dramático hay que tener una base de creatividad. Ustedes están viendo ahí, esas personas se ven muy creativas, muy disruptivas y elegancia porque llevan la atención, digamos que a un solo detalle, pero ya desde el punto de vista del comportamiento, cuando yo hablo del color negro y que siempre me veo como más instada a ese color, las mujeres me dicen, es mentira, yo me coloco el color negro y yo me siento feliz porque yo me siento empoderada y me siento claro, porque es que básicamente lo que tú eliges está refrendando lo que estás sintiendo adentro. Entonces, si yo adentro estoy triste, estoy apagadita, pero no lo sé, pues obviamente esa conexión con el negro pues me va a hacer sentir a mí feliz. Entonces, ese estilo dramático, digamos que habla de esas personas que se comunican todo el tiempo a través del drama, de
de no puedo, de esta mañana me levanté y fue horrible, de qué aguacero tan espantoso, pero también habla de lo que no comunicamos. Cuando tenemos esas barritas del estilo dramático abajo, habla de esa conexión tan importante que tenemos que empezar a tener con levantar la mano, con decir no quiero, con decir no me gusta, y sobre todo entender que todo lo que yo no expreso, todo lo que yo no manifiesto, tengo que mirar por dónde fluye. Entonces, ¿qué hago? Escribir. Recuerden que cuando escribo el cerebro lo asume como que ya no es un problema. Cuando lo leo en voz alta, el cerebro dice, Isa ya se encargó de esto, así lo haya escrito a las 9 de la noche, a las 4 de la mañana que me despierte, vuelve la preocupación, pero necesita mi cerebro descansar de noche. Entonces, el estilo dramático es maravilloso, es hermoso. Digamos que desde el punto de vista de las creaciones son esas cosas disruptivas, no necesariamente tiene que ser negro, digamos el color morado es un color dramático, el azul rey es un color dramático, pero sí o sí el estilo dramático tiene una base de negro. Y a nivel de la comunicación o de arquetipo como tal, el estilo dramático sería un arquetipo de comunicación protagónico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo soy el protagonista de mi novela, que si yo voy a crear contenido, entonces me la creo, comienzo a mover las manos, comienzo a meterme en el papel y realmente como, entre comillas, en la película de comenzar a compartirle a las personas ese mensaje que yo tengo. ¿Qué sucede? Que cuando este estilo dramático en nuestra vida personal o en nuestra vida como marca, como empresa, está predominando, usualmente digamos que caemos en esa información de cierta forma innecesaria que damos en redes sociales. Ejemplo, lo que Isa decía, hoy me levanté y fue terrible, casi me atropella el carro, y normalmente conectamos así porque un hook tiene que ser de cierta forma muy dramático, ¿sí? Entonces el hook, siempre estamos buscando que el hook llame la atención, que los 3 primeros segundos, que como digo, entonces se me cayó la copa, ¿no? Pero no es lo que usted estaba pensando, ¿sí? Entonces ese tipo de cositas hay que saberlas manejar. ¿Por qué? Cuando yo quiero iniciar, por ejemplo, un contenido o en una historia o incluso a hablarle a una persona de forma dramática para conectar de forma automática, debo terminar esa historia o esa narración o ese video en un estilo creativo, en un estilo ingenioso, porque si yo continúo con la línea dramática durante todo el tiempo que dura mi video, durante toda la conversación con esa persona, prácticamente va a llegar un punto en el que va a ser insostenible porque va a ser drama tras drama tras drama y no pasa nada bueno y todo pasa malo. Y entonces, claro, ¿qué comienza a generar? Como una carga en el oyente, una carga en la persona que está recibiendo ese contenido. Si yo lo transformo y de pronto puedo iniciar de forma teatral, dramática, enganchando con el hook, pero a la medida que vamos desarrollando el contenido, migramos hacia una comunicación creativa y decimos, sí, se me cayó la copa y no es lo que ustedes pensaban, porque es que resulta que esta copa me ha acompañado durante todo el contenido que he hecho esta semana. Bueno, ahí comienzo a cambiarle un poquito el rumbo a la comunicación y de esa forma al oyente se le hace muchísimo más fácil conectar y tener esas emociones de interés, de querer saber qué pasa y no esas emociones de rechazo. Ahora, ya cuando hablamos desde la parte del diseño, de cuando creamos prendas, de cuando creamos vestidos de baño, cuando creamos, digamos, joyas, como lo que buscamos es llamar la atención a un detalle, generalmente el estilo dramático tiende a exagerar, a verse muy llamativo, a verse muy vistoso. Y ahí es también cuando yo tengo que entender que, como tiene una base de creatividad y de elegancia, si yo tengo un estilo dramático en mi marca, en mis diseños, tiene que tener calidad. Así no sea dramático, siempre todo lo que hagamos que tenga calidad, porque eso va a ser como esa fidelización con el cliente. Entonces, por ejemplo, si yo voy a construir, no sé, esta capa y le quiero poner acá una hombrera súper llamativa, pues tengo que tener en cuenta que no todo el mundo se va a arriesgar, que de pronto me voy a dar con la cliente que tiene justamente la parte de los hombros es su parte más ancha, y entonces si yo le agrego ese volumen a esa parte más ancha, pues voy a hacer que esa persona se vea mucho más grande ahí. Entonces, desde la asesoría de imagen, no sumo volumen a lo que tiene más volumen. Por ejemplo, Adri, si Adri quisiera hacer y quisiera
quisiera empezar a diseñar joyas dramáticas, Adri tiene que tener en cuenta que la joya dramática no es para todas las morfologías. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer una joya dramática que es grande, que es gruesa, pero llega una señora que mide 1,45 y se enamora del collar y yo le digo, sí, lléveselo porque es que lo que necesito es vender, pues básicamente la señora se va a ir, ella puede que se sienta súper feliz con su joya y ella va a quedar básicamente escondida detrás de su collar y puede que las personas la vean y mucha gente le diga, ay, no, eso está súper lindo, está súper disruptivo, pero puede que la mayoría de las personas lo que hacen es que, claro, este cuerpecito tan chiquito no me combina con esta joya tan grande y lo que hace es que recuerden, el ojo busca la armonía. ¿Por qué? Por biología, no porque seamos superficiales. Entonces, si yo no veo armonía, lo que va a pasar es que me voy a ir. Y desde el punto de vista de lo que les decía Emi, de ese contenido dramático, acá es una invitación súper importante y súper amorosa. Recuerden que todo lo que nosotros compartimos en Instagram, Instagram es la nueva oficina. Entonces, no solamente nos está siguiendo una cantidad de personas, sino que también existe un inconsciente colectivo. Entonces, cuando yo llego a las redes sociales a contar la tragedia, a contar qué fue todo lo que me pasó, a llorar, puede que muchas personas conecten conmigo y se sientan, digamos, como, uy, qué pesar, ¿cierto? Pero también va a estar la persona que va a juzgar, va a decir, de hecho, tengo un caso que está sucediendo así. Entonces, las personas que dicen, qué pereza esta persona que a toda hora conecta y se pone allá y pone la lágrima y llora. Entonces, lo que queremos realmente, bien, mostrarnos vulnerables, pero entonces, ¿de qué manera lo hago? ¿O de verdad es necesario hacerlo? Porque cuando yo soy dramático y giro todo el tiempo en drama, pues lo que voy a traer a mi vida es mucho más drama, situaciones que me reten. Y desde el punto de vista de los negocios, cuando como personas somos dramáticos, y acá hay una parte muy importante que yo creo que me voy a devolver al primer estilo seductor. Si ustedes quieren entender y quieren darse cuenta cómo está su conexión con el merecimiento, empiecen a pensar en el empleado que me roba o la persona que me compró y me dijo que me había pagado y resulta que me mandó una transferencia falsa, o que se entraron y me robaron, o que se me perdió un audífono, o que boté 10,000 pesos. Todas esas pérdidas, independientemente de dónde lleguen, habla de mi conexión con el merecimiento, de qué tan seguro me estoy sintiendo y la vida me está diciendo, mire que le estoy quitando porque usted no está agradeciendo, porque usted no está aprovechando. Entonces, cuando soy una persona dramática y aparte de eso seductora, que seducir, que es magnetizar, atraigo, pues entonces si todo el tiempo me comunico desde el drama y soy una persona que en mi interior estoy viviendo un drama, pues lo que va a pasar es que mi negocio no va a funcionar, las ventas no se van a dar, la gente va a llegar y por alguna razón se va a caer la transacción, no pasa la tarjeta, o dijo, no, ya vengo, voy a dar una vueltica y no compró. Entonces ese estilo dramático es ese llamado a qué estamos viviendo adentro y cómo se está materializando afuera. Cuenten pues, denos corazoncitos, se nos durmieron. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo les ha parecido esta información? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué quieren preguntar? Porque la idea es que esto sea acá bien interactivo, charladito, y que aprovechen este momento para que no hay preguntas bobas. Cualquier cosa que a uno se le ocurra, por algo tiene que ser. Entonces, por favor, cuéntenos por ahí en el chat qué se les ocurre preguntar. Sí, el estilo dramático es muy creativo cuando se aplica bien. ¿Sí? Cuando se aplica conscientemente. Conscientemente. Entonces, digamos que yo puedo ver estilo dramático, y pasar por muchas cosas. Simplemente un tatuaje, el tamaño de un tatuaje, dónde está ubicado, el color, el tamaño, todo me habla y puedo pasar por un estilo creativo, por un estilo romántico, por un estilo dramático, por un estilo metalero, que va dentro de ese dramático, porque digamos que dentro de los mismos estilos hay subestilos, entonces ahí hay mucha información. Como que no están preguntando. Y nos falta igual un estilito. Como que la gente se durmió. Sí, no, pero yo no sé qué. Bueno, por acá nos preguntan, ¿el estilo seductor se puede combinar con el zen? ¿Cómo lo harían? Porque quiero prendas de macramé conscientes, pero que reflejen seguridad y belleza en las mujeres. Bueno, acá digamos que, primero, el estilo seductor es una actitud, ¿sí? Partan de ahí. Entonces yo puedo estar acá, miren, yo no estoy mostrando absolutamente nada, yo puedo decir, ¿cómo están?
Buenas noches, yo soy Isa Díaz, ella hace mis reels, estamos conectadas en este en vivo porque somos felices de tenerlos acá. Entonces miren que todo lo que yo estoy haciendo es un jueguito, estoy segura, estoy tratando de enganchar. Recuerden que seducir es persuadir. Entonces, ¿cómo puedo crear esas prendas? Sí o sí, las prendas del estilo seductor van a mostrar piel, ¿cierto? Y si tú haces, digamos que prendas con macramé, por favor, entonces trata de taparle todo el pezón, que se note el cuadro, que está sosteniendo bien el seno. No me le pongas acá a tapar una cosita, porque entonces, ¿dónde está los sen? ¿El sen qué es? Pues desde la textura, desde lo que estoy tejiendo, desde los colores, desde conectar con esa parte artesanal. Pero para que se vea creíble y para que se vea elegante, pues yo siempre tengo que procurar, eso también es para los diseñadores y los dueños de las marcas, creen, digamos que diseños que ayuden a exaltar la belleza de la mujer, pero también a conservar su feminidad, porque hoy en día estamos, entre más mostremos y entre más expuestas salgamos a la calle, entonces eso es lo que está vendiendo, y realmente lo que está vendiendo no es nuestra personalidad, no son nuestros talentos, no es nuestra inteligencia, sino que básicamente de manera inconsciente estamos desconectando con el cuerpo y no hay necesidad. Yo acá sigo siendo seductora, sigo siendo dramática, sigo siendo romántica, sigo siendo creativa, y no estoy mostrando absolutamente nada. Entonces, la idea de crear esos diseños con propósito, yo se los dije en la clase pasada, cuando yo tengo una marca que es demasiado seductora y me encargo de hacer diseños que no solamente muestren a una mujer muy producida, muy, como les decía a ustedes, poco natural, que me encargo de mostrarle todos sus atributos y sus facultades de una manera mucho más exorbitante. No lo sé, pero estoy ayudando a que esas mujeres seductoras cada vez se sientan más inseguras y piensen que tienen que conectar a través de su cuerpo porque no tienen contenido. Entonces esa información muy movilizante, muy impactante, a veces choca, pero sí o sí, de eso se trata, de que cuando yo conozco y entiendo no solamente desde el punto de vista del diseño, de cómo funciona la asesoría de imagen, cómo funciona el patronaje, sino también cómo funciona el comportamiento del cliente, cuando ya me voy a esa parte que yo me encargo de enseñarles qué es el comportamiento, pues entonces entiendo que puedo ayudar a que las mujeres de verdad conecten más con conectar con esa parte femenina que no es necesariamente la parte que se trata de mostrar. Me encanta. Bueno, vamos entonces con el siguiente. Listo, vamos con el siguiente estilo. Este es el estilo elegante. El estilo elegante es un upgrade del estilo tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Ayer se los dije también en el envío. Que el estilo tradicional habla de una persona que es como el coordinador de disciplina del colegio y yo le tengo miedo y entonces si aparte de eso hablo directo y no sonrío y soy una persona que no es empática y entonces me muestro en las prendas súper estructuradas, cero riesgo, cero todo, pues tengo como un poquito de temor a acercarme. Y ya digamos que desde el punto de vista del elegante, pues al elegante hay que sumarle que ya son prendas con acabados perfectos, que se le nota que invierten dinero, que se ven muy creíbles, pero entonces ese estilo elegante, digamos que desde el punto de vista del comportamiento, recuerden que aplica más para líderes de empresa. Y entonces ese estilo elegante habla de mi visión, de la capacidad que yo tengo de ver todo el panorama, pero soy un espectador que no juzga, porque cuando yo lidero, me encargo básicamente de entender que tengo que manejar un tipo de liderazgo para cada persona, para ustedes que son dueños de marca, que tienen personas a cargo. Cada persona tiene una conexión distinta, entonces yo tengo que entender que básicamente yo como líder me tengo que amoldar, que a la persona que se le dificulta hablar, no le puedo hablar lo mismo, a la persona que básicamente le tengo que decir, venga, espere, bájele un momentico, bájele 100, cállese un momentico. Entonces ese estilo de liderazgo tiene que ir siempre refrendado con mi imagen. ¿Por qué con mi imagen? Porque si yo soy la líder de un equipo de trabajo y entonces llego a hablarles en camiseta y en tenis, las personas no van a conectar conmigo y puede que yo sea muy linda, puede que yo tenga 500,000 casas, que sea multimillonaria, pero el inconsciente de las personas a las que les estoy hablando no están creyendo en mi mensaje, no estoy generando una credibilidad. Y recuerden también que la elegancia no es solamente las prendas, es cómo transmito un feedback, cómo hablo, cómo me comporto, porque yo puedo estar acá vestida de Carolina Herrera y estar acá echada y hablándoles, entonces, ¿bien o no?
¿cierto? Y no se trata de eso, se trata de que de verdad la elegancia no solamente se refrende en que tengo prendas costosas, que no es necesario, ¿cierto? Es comprar prendas de buena calidad, con buenos acabados, pero que todo se compagine desde el punto de vista de lo que estoy haciendo. Y para las personas que crean marcas, perdón, que crean diseños, esa elegancia, como les decía ahorita, tiene que ir refrendada sí o sí con la calidad de las prendas, y que cuando yo conecto con una persona elegante, conecto con una persona distinguida, que va a pagar por mi servicio, que va a pagar por mi producto, y que lo que yo más quiero es que esa experiencia de compra de la persona sea maravillosa. Entonces ya digamos que como marca puedo empezar a pensar, no sé, tengo un tema de perfumes, ¿cierto? Entonces, que las personas lleguen, cuál es la experiencia que les voy a brindar, te voy a dar una sodita, te voy a dar un cafecito, que la gente se sienta bien. Ahora, cuando tengo el estilo elegante cero abajo, soy una persona que no cree en mi parte profesional, soy una persona que estudio y me lleno de conocimiento, pero creo que nunca es necesario, que nunca es suficiente. Entonces el estilo elegante tiene muchos matices y lo importante es aprender a conectarlo, lo que les decía de ser personas visionarias, de crear esos diseños también con calidad, y ya desde el punto de vista de la comunicación. Un estilo elegante, si yo le soy sincera, es de lo que más las marcas piden. Sí, en asesorías y en consultorías, todas las marcas llegan diciendo es que yo quiero verme súper elegante y voy a contratar la agencia de marketing que más cámaras tenga, voy a contratar las personas que lleguen con los súper equipos y con las luces y la mejor modelo, la que me cobra 40 millones de pesos porque quiero que se vea elegante. Pero ahí sí, como decimos en un dicho muy coloquial, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Si nosotros no nos encargamos de trabajar el ADN de nuestra marca para que realmente sea un ADN que refleje la elegancia desde las prendas, desde la calidad, desde nuestro punto de venta, desde nuestro servicio y el área comercial, pues no importa si nosotros pagamos la supermodelo, las supercámaras, la marca no se va a ver elegante, porque justamente la elegancia tiene que verse a partir de muchos puntos de contacto. Entonces, eso se ve reforzado también a través de la forma de comunicación. ¿Qué es? Un estilo elegante, pues efectivamente, como les decía Isa, yo no puedo hacer un contenido, una clase, una mentoría, estando acá, mejor dicho, súper echada y diciéndoles, ¿qué más? Bien o no, ¿sí? Porque ese no es mi personaje elegante. Entonces, ¿qué pasa? Que la forma, por ejemplo, narrativa de conectar a través de palabras fuertes, palabras un poquito más subidas de tono, incluso hasta groserías, muchas veces se usa en redes sociales. ¿Para qué? Para generar ese hook, ese enganche, va a ver, despierte, pero una marca elegante no utiliza ese tipo de comunicación. Entonces, la invitación para los empresarios que quieren que sus marcas sean elegantes, aspiracionales, que se vean, digamos, demasiado deseadas para las personas, es, si vamos a invertir en modelos y en cámaras y en producciones, invirtamos también en una estrategia o en una guía que realmente nos ayude a identificar desde la parte narrativa cómo vamos a comunicar ese mensaje sin perder la cercanía a las personas. ¿Por qué? Porque entonces un contenido elegante se puede ver con blazer y con el super spot, con el mejor lugar de Medellín, de Bogotá o de Pereira para grabar, y automáticamente si esa persona me comienza a hablar, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy estamos acá hablándoles a ustedes de la elegancia, pues eso también va a desconectar. Entonces la elegancia, digamos que debe ser como ese upgrade de nuestra narrativa, de cuidar el detalle, de cuidar la pulcritud, pero al mismo tiempo debe estar complementada, por ejemplo, con el estilo creativo, el estilo romántico, que sean estilos un poquito más cercanos, porque si no los complementamos con este estilo, nos vamos a ver como marcas supremamente lejanas, con una barrera increíble a nuestro cliente, y la percepción inconsciente desde el neuromarketing va a hacer que nuestra marca es poco o imposible de acceder para las personas, ¿sí? Entonces van a pensar que nuestros productos son carísimos y que, mejor dicho, Carolina Herrera nos quedó en pañales, ¿sí? Entonces, la invitación acá con este estilo elegante es, vamos a comenzar a identificar cómo integrarlo desde la narrativa, desde las prendas, desde el spot, pero siempre buscando en
generar un poquito más de cercanía porque estamos hablando de redes sociales y las redes sociales necesitan conexiones genuinas, conexiones reales, personas reales hablando de casos y de experiencias que normalmente una persona elegante se priva un poquito de hablar, pero podemos tener lo mejor de los dos mundos. Acá hay otra cosa que ya para, digamos, finalizar la idea de Emi. Una marca elegante no necesariamente tiene que ser la más costosa, no necesariamente tengo que vender diamantes. Una marca elegante puede mostrar su elegancia a través de la coherencia. ¿Y qué es coherencia? Ejemplo, si yo estoy tratando de vender un diamante, por ejemplo, no consigamos la modelo de 18 años, no consigamos la modelo de 19. ¿Por qué? Porque entonces mi cliente, recuerden que hay una ley espejo, ¿sí? Neuronas espejo. Entonces, si yo veo un diamante muy lindo, pero la modelo que tengo es de 18, de 19 años, yo veo una, no lo sé, pero me voy a desconectar porque yo creo que ese diamante o esa joya que me están mostrando o esa prenda que me están mostrando, pues básicamente no es para gente de mi edad, sino para la gente de los 19 años. Y eso es muy importante. Digamos que acá es donde viene todo lo que les hemos insistido tanto en el tema de que eleven sus marcas, y es esa coherencia de entender que las modelos que yo estoy eligiendo sí o sí representan mi ADN de marca, tienen mi mismo estilo, tienen mis mismos valores. Miren, yo les digo, nosotras que nos movemos en el mundo de la moda y que conocemos a tantas personas, a tantas niñas creadoras de contenido y de modelo, a veces las vemos en marcas que son muy seductoras, digamos que es normal, porque entonces ya tienen que como ese hilo conductor, pero resulta que una marca las contrató porque entonces están pegadas, porque es que todo el mundo las está llamando, y cuando nosotros las vemos metidas en los vestidos súper tapados, todo mal. ¿Por qué? Porque ya no le creo, porque ya la he visto en otras marcas vestidas de otra forma, y entonces no solamente digamos que la modelo va a seguir y ella va a seguir trabajando y va a ir a conectar con muchas marcas, pero como marcas caemos en lo que está de moda, lo que está pegando, la niña que más están llamando. Entonces, al final, ¿quién sale perjudicado? ¿Quién es? La marca. Por eso es tan importante, como les decía, que todo lo que vayamos a hacer, incluso el estilo del fotógrafo también habla de coherencia. El creador de contenido, la forma en que edita, también habla de coherencia. Entonces, todo eso habla de un estilo elegante y sobre todo de esa marca que tiene que verse cercana, pero también aspiracional. Bueno, por acá Belén Paredes nos dice, en mi caso, por ejemplo, vendo calzados importados traídos de Estados Unidos acá en Paraguay, pero para mis clientas buscan calzados en tendencia como Adidas, Samba, Adidas, que son más para crear unos looks fashionistas o llevar a la ofi. Mujeres que cuidan su imagen y van más a un estilo que mezcla un poco de elegancia, un look actual, glam, por ejemplo, casual, natural. Entonces, ¿yo cómo podría vestirme y mostrarme? Me pasa que a veces siento que estoy muy casual o casi no agrego accesorios a mi look. Bueno, acá yo podría darte muchos tips de estilo, pero la pregunta es, ¿por qué de cierta forma, por más que quiera verme creíble, siempre me quiero ver casual? ¿Cierto? Entonces, el estilo casual, recuerden que es cercanía, es ser buenos amigos, es hoy comer chunchullo y mañana comer caviar, ¿cierto? Es ser personas flexibles, pero también recuerden que la pandemia nos dejó algo y es la moda comfy, la moda athleisure. Y yo siempre les digo a las niñas, no caigan en esa moda de que entonces a toda hora me visto con la ropa del gimnasio y me pongo un blazer y unos tenis y me voy, o me pongo la ropa del gimnasio con tacones, por ejemplo. Entonces las mujeres en este momento están tratando de verse elegantes, pero verse más cercanas con los tenis, y no está mal, pero entonces todo depende, porque ahí viene lo que yo les digo. Entonces utilizamos el viernes, que es el Jean Day, como lo llamábamos en el colegio. Entonces ese día justo nos dio por hacer junta, entonces ese día, como es el día del jean, nos vamos de tenis. Y recuerden que el inconsciente de la persona que me está viendo no me cree, y digamos que de cierta forma
pasar y cambiar de los tenis y colocarnos de vez en cuando las boticas, los zapatos altos, hace como esa tarea de conectar con nuestra parte femenina, con vernos estilizadas, porque todo el tiempo cuando estamos girando en un estilo casual, eso también habla de la desconexión con mi cuerpo, con mi mundo emocional, con el estar quizás muy afuera, pendiente del like, del qué dirán, de la aprobación, o definitivamente no, digamos que no, estamos hablando de aplicar el estilo casual, entonces es muy importante, eso es una línea muy delgada, ¿cierto? Entonces que esos tenis, ¿cómo los voy a usar? Entonces sí, son unos tenis, pero entonces son totalmente negros, pero si me pongo los tenis que son print y tienen cordones rosados o rojos y entonces la suela es café y aparte de eso le pongo charms y una cantidad de cosas, entonces ahí digamos que se va perdiendo mucho esa elegancia, esa credibilidad y ya paso entonces a jugar, a verme mucho más relajada, mucho más creativa, pero no aspiracional. Entonces es una línea muy delgada y también lo que yo te digo, obvio, preguntarte por qué, ya desde ese punto de vista mucho más interno y generalmente yo tengo la respuesta. Las mujeres pasan a un estilo mucho más casual porque son mamás, porque son empresarias, porque tienen que hacer el mercado, porque. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, no. Entonces me coloco una camisa, un jean, pero como necesito estar relajada y también necesito estar cómoda, entonces me paso a vivir a los tenis. Y cuando me paso a vivir a los tenis, ya saben qué es lo que sucede. La credibilidad y el mensaje que queremos empezar a dar con mucho más impacto se va a perder un poco. ¿Qué podrías decir tú ahí? Digamos que ese estilo, voy a hablar un poquito de lo que Adri nos dijo ahí en la partecita de ese comentario. Adri nos dice que cada uno de los estilos, pues es muy importante integrarlos en nuestros productos, nuestros servicios, nuestras marcas y también a nivel personal. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos estilos puede ser presente en nuestra vida a través de nuestra comunicación, de las prendas, de las elecciones que hacemos de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestros amigos. Entonces, para integrar de pronto ese estilo seductor, pero ese estilo casual y al mismo tiempo el elegante, habría que revisar un poquito más, ok, qué tan conectada me siento conmigo y yo les digo, yo también tuve un momento de vida con un estilo casual, pero mejor dicho, súper, hiper, mega predominante. Y ese estilo casual predominante que hacía que yo saliera a la calle con la camiseta de mi novio, con el rotico por acá, la manchita de límpido, la cebolla y sin maquillaje. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso sucede, cuando eso pasa en nuestras vidas, como que inconscientemente, pues la comunicación obviamente también va a ser más parchada, más relajada, no me quiero estresar, no quiero absolutamente nada de complicaciones y a nivel de contenido también comenzamos a sacar cosas con una calidad un poquito más bajita. ¿Por qué? Por resolver, porque si el video me resuelve el contenido o la historia que estoy publicando resuelve y entonces en el momento no le pongo absolutamente nada de cuidado a cómo suena el audio, a cómo se está viendo atrás, a que si se me ve mucho la pierna, si no se me ve el cabello bien organizado, pues todo eso me habla de que estoy llevando el estilo casual muy al extremo. No se trata de estar siempre perfectas y siempre cuidadas, pero sí que entonces como ya tenemos el conocimiento de los arquetipos de comunicación y de los estilos universales de la moda, comencemos a integrar cositas. Entonces, como soy una persona muy casual, pues yo ya sé que voy a poner ejemplos de ese, pues que generen mucha cercanía, ya sé que no voy a estar completamente estructurada y rígida durante todo el contenido, sino que voy a poder tener movimiento. ¿Cómo le subo la elegancia? Cuidando mis palabras, cuidando que mi fondo sea un fondo agradable, que no disperse la atención y sobre todo la calidad del audio. Recuerden siempre que nuestros productos de redes sociales son productos audiovisuales, ¿sí? Entonces, si yo tengo un audio feo y que suena claramente las personas se van a sentir aturdidas por el mensaje y no va a ser coherente que yo esté acá con blazer y súper linda y súper maravillosa, súper elegante diciéndoles eso con un audio de mala calidad o con mucho ruido atrás o con un spot que se vea completamente diferente. Imagínense nosotras acá creando este contenido o esta clase con la ropa colgada atrás, ¿sí? Con la ropa que sale de la lavadora, las medias que se ven atrás, eso le resta elegancia.
Imagínense lo que me va a pasar, no mentiras, pero efectivamente todo ese tipo de detallitos bajan un poquito más la elegancia. Entonces ahí la recomendación es empecemos a integrar cada uno de estos arquetipos y de estos estilos. Y la gran pregunta de todas, yo sé que en este momento es cómo comenzamos a integrar todo esto, cómo comenzamos a conocer cuál es el punto perfecto para tener un equilibrio entre los estilos, tanto de forma personal como de forma empresarial. Pues mis niñas hermosas, preciosas, para eso creamos Eleva tu marca. Yo quisiera acá decir algo también que pienso que le puede funcionar mucho a Adri, porque ¿qué sucede? Cuando yo voy a la joyería, yo de una veo un estilo muy elegante, que básicamente ese estilo elegante lo que refrenda es la calidad de los productos que yo estoy vendiendo. Entonces, como tengo productos de todos los estilos, de todos los sabores, de todos los precios, de todos los colores, tengo que sí o sí empezar a generar una comunicación mucho más directa, donde yo cuento, vea, es que acá tenemos piezas de calidad, pero entonces acá también tenemos no precios económicos, sino precios que se ajustan a diferentes presupuestos, y empezar a comunicarlo, porque entonces recuerden que sí o sí un estilo elegante de uno lo que va a dejar en la mente, en el cerebro inconsciente de la persona es: eso es caro, no lo puedo comprar, yo definitivamente por ahora no, amorcita, voy a dar una vueltica y ya vuelvo. Entonces, para yo poder darle, digamos, a las personas a conocer que acá hay de todos los precios, para todos los gustos y para todos los sabores, no solamente tengo que salir a contarlo y decirlo literalmente, sino también hacer esa conexión de las campañas. Como te decía, si tengo una joya muy cara, tú ya digamos que lo vienes haciendo súper bien, porque entonces llamas a una Krishna o llamas a una Isa, ¿cierto? Pero si voy a entonces hablar de las cosas que son en plata, que son más juveniles, entonces consigo modelos que sean más de ese rango de edad, que representen un estilo muchísimo más cercano, más juvenil, y sí o sí tengo que empezar a contar esa historia, que hago diseños maravillosos, que tengo diferentes precios, que tengo diferentes valores y sobre todo para todos los públicos. Me encanta, y yo creo que esto se resume en poder contar nuestra historia, en que nuestro producto, nuestro servicio, nuestro mensaje de redes sociales debe ser la propia experiencia de cada uno en la empresa, en la marca personal, porque es desde ahí que la gente se va a conectar. Recuerden que la comunicación sin emociones es una comunicación netamente informativa, y los seres humanos no queremos solo información, queremos conexión, queremos comunicar, queremos conectar, queremos compartir. Entonces, así digamos que logramos crear estrategias mucho más sólidas, más eficientes y sobre todo que realmente nos conviertan más. Ahora, recuerden, siempre les digo, todo entra por los ojos. No somos superficiales, somos seres humanos que vivimos a través de ¿qué? De nuestros 5 sentidos, de conectar con ellos, y que lo que primero, yo de hecho estaba grabando un contenido en el que decía, todo entra por los ojos. Imagínenselo ustedes, imagínense por un segundo que no pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que empieza a predominar? Pues mi oído, pero no es lo mismo yo ver que escuchar. Por eso es tan importante entender que como todo entra por los ojos, antes de que yo diga algo, ya mi imagen personal está comunicando una cantidad de cosas. Entonces, frente a lo que decía Belén, ¿todo tiene que tener un propósito? Sí. ¿Por qué razón? Porque resulta que, por ejemplo, yo que soy asesora de imagen, tengo que vivir muy pendiente, y eso es algo que yo ya lo integro a mi vida, porque a veces cuando se me olvida y digo, no, es que voy a ir allá a la esquina y no me demoro 5 minutos, me pasa el cliente que me llama y me invita a un evento, ya me pasó, me fui súper parchada, relajada, tenía un encuentro con una amiga, tomarnos un alguito, y ya cuando iba a salir, el cliente me llamó y me dijo, un amigo de Mercedes-Benz, para que le pongamos nombre a la cosa, me dijo: Isa, es que tengo un evento hoy, tengo un coffee party súper chévere y me encantaría que vinieras. Yo ya no tenía tiempo de venir, de venir a cambiarme. Y claro, si yo me voy a un evento de Mercedes-Benz, donde además me van a decir, necesito que me ayudes a grabar una nota para el tiempo, yo me quería morir, y yo, ¿y qué me tocó hacer? Pues ponerle la 10, la actitud ante toda la comunicación. Pero entonces, ¿qué pasa?
para mí es una cosa que me responsabiliza mucho, porque si yo digo que soy asesora de imagen, la gente está buscando siempre la coherencia. Ve, esta dice que es asesora de imagen y mira cómo vino hoy. Esta dice que es asesora de imagen y no siempre la ve con la misma ropa. Esta que es asesora de imagen y no la ve desorganizada. Entonces las personas no juzgan porque simplemente juzguen, es porque así funciona el cerebro de todos los seres humanos. Estamos buscando la coherencia entre lo que comunicamos y lo que vemos. Por eso es tan importante siempre darle a la imagen personal, no volvernos obstinados, no volvernos obsesivos, pero sí darle, digamos, que esa relevancia que requiere. Entonces, ya acá hemos hablado de los 8 estilos universales de la moda, de los 8 arquetipos de comunicación. ¿Para qué? Para que podamos crear marcas coherentes, marcas que diseñen con propósito, marcas que creen contenido que impacte directamente en el inconsciente y que sobre todo, yo la iba a subir, y que sobre todo ayuden a refrendar y a, digamos, a elevar ese nivel de facturación que nosotros queremos lograr. Entonces, por eso nace Eleva tu Marca, que básicamente para todas las personas que han estado ya conectadas es un programa maravilloso, una mentoría de 2 meses, 3 en realidad, sino que 2 meses es porque vamos 4 clases con Emi, 4 clases con Isa, y las otras 4 clases son bonos de personas con una expertise que nos van a ayudar en el tema financiero, en el branding de la marca, en todo el tema maravilloso que nosotros sabemos hacer desde Reina. Entonces, digamos que esto es una invitación para que se sigan conectando. Recuerden que vamos a tener clase todos los jueves hasta mediados de octubre, gratuita, donde les vamos a dar información de valor, donde les vamos a compartir todo el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan también llevarse todo esto, lo puedan implementar en sus marcas, y la idea es que nos conectemos a esto, que vengan con muchas preguntas y que nosotros les podamos ayudar a resolver. Y recuerden también que si tienen amigos, conocidos, familiares, personas que realmente este mensaje sea impactante para sus vidas, para sus negocios, pues bienvenidos sean, inviten, compartan, porque estas clases que estamos preparando para los días jueves, ustedes no saben, o sea, toda la información de verdad que nace desde nuestro corazón, pues es maravillosa, y sobre todo también desde la experiencia, desde el testeo, desde la metodología, para hacer que sus marcas sean exitosas y estén en su mejor punto de aquí a diciembre. Entonces, no siendo más, les damos muchísimas gracias por haber asistido a esta repetición de esta clase. Esta sí va a quedar perfectamente grabada y certificada por el ICONTEC. Y no siendo más, entonces les dejamos mucho amorcito. Muchas gracias. Gracias, feliz noche. Final, antes de partir, de que ya terminemos la llamada. Bueno, muchas gracias por su tiempo, disposición, amor, pasión. Siempre, todo, entregar con amor y con propósito. Así que gracias a todos por haberse conectado. Esperamos que tengan una linda noche y que se lleven toda esta información para que se conecten, para que creen, para que miren entonces qué se van a inventar y cómo van a hacer que esas marcas se eleven antes de que termine 2025. ¡Qué emoción! Chao.